Yo aquí he dicho, o sea, me he opuesto a veces, bueno, ya sabes que en la iglesia también es plural, ¿eh? Y que hay que van a rezar rosarios en los delante de un abortorio. Yo digo, esto es ideologizar la oración en beneficio de un, o sea, es banalizar en definitiva la misma oración. Y yo no estoy de acuerdo con esto, porque ¿qué ganas con esto? Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué ganas con esto? O sea, él no está de acuerdo a que un grupo de personas o una persona a título personal acuda delante de una clínica donde se practican ese tipo de actos totalmente demoníacos, que es arrancar del vientre de una madre una criatura, un ser humano incipiente. Que un arzobispo diga eso, para mí eso es algo de extrema gravedad. Que un arzobispo critique el rezo del Santo Rosario. Me da igual la circunstancia. ¿Cómo se puede atacar esa devoción tan bonita? Por ejemplo, grandes santos como Padre Pío de Pietrelcina, que decía que el Santo Rosario es el arma con el cual venceremos al diablo. Y nadie puede decir que no a que el aborto es un trabajo y es una acción demoníaca. Pues bien, yo no creo que hablar del Santo Rosario no es hablar de una práctica devocional, ni es tampoco una práctica devocional más. No, no. Es hablar de la oración que durante siglos ha sostenido a la Iglesia en tiempos de persecución, de guerra y de confusión doctrinal. Si no, podemos ir atrás en el tiempo y ver qué ocurrió, por ejemplo, en la batalla de Lepanto, donde el Papa, mediante el rezo del Santo Rosario, sabedor que las tropas eran minorías y que los otomanos eran casi el doble, y los cristianos se trajeron la victoria. Pues bien, el Santo Rosario, si nos vamos al inicio de esa devoción, es la oración que la Virgen María entregó a Santo Domingo para combatir herejías y rescatar almas. Es la oración en manos de los cristianos. Una oración que ha frenado batallas, ha convertido corazones, ha cambiado la historia. Por eso, cuando escuché este tipo de declaraciones del arzobispo afirmando que rezar el Santo Rosario a las puertas de una clínica abortiva es ideologizar y banalizar la oración, pues sinceramente no me pude callar. No por rebeldía, sino por responsabilidad. No por un gusto personal, sino por fidelidad a la enseñanza perenne de la Iglesia sobre la oración pública, el testimonio frente al mal y la defensa de los inocentes. ¿Qué dice o han dicho los papas? Que debemos demostrar nuestra fe de manera pública. Pues rezar el Santo Rosario frente a una de estas clínicas es hacer presente y mostrar mi fe de manera pública. Porque con todo respeto a esas declaraciones, que no solamente desorientan, sino que contradicen una tradición viva y estable en la Iglesia, la oración pública como acto profético de intercesión en lugares donde la dignidad humana es herida. Y muchos dirán, ¿qué es banalizar? Banalizar es quitar o no dar importancia a algo. Y quien está banalizando el Santo Rosario no es la persona que va delante de una clínica a rezar, sino que es este arzobispo que no le da importancia o se la quita, ¿verdad?
Y es él el que banaliza el rezo del Santo Rosario. La historia de la Iglesia es clarísima. Los cristianos han rezado donde la injusticia clama al cielo. San Pedro y San Juan oraban en público. Los mártires rezaban en las plazas antes de su ejecución. Los cristianos rezaban a las puertas de los circos romanos. San Maximiliano Kolbe rezaba frente a lugares de pecado. San Juan Pablo II rezaba ante clínicas abortivas, ante muros de odio, ante prisiones, ante lugares donde la dignidad humana era pisoteada. ¿Qué podemos decir entonces? Que los santos, que los mártires, que San Juan Pablo II ideologizaban la oración, la banalizaban, convertían la oración en arma. No. Hacían exactamente lo que un cristiano debe de hacer, llevar la luz donde hay tinieblas. Y lógicamente, en una de esas clínicas lo que abunda es tiniebla y es muerte. Cuando una mujer entra en ese tipo de clínicas, no entra a un supermercado, entra en un lugar donde una vida humana, un hijo amado por Dios, puede ser terminada. Ante ese drama, estar ahí con un rosario en la mano no es ideología, es misericordia encarnada. Decir que el rosario se banaliza por rezarse en un lugar concreto, eso es desconocer la teología de la oración. La oración se degrada cuando se reza sin fe, sin amor, sin una intención recta, pero se glorifica cuando se hace en lugares donde hay dolor, lugares de dolor, consolando, intercediendo, ofreciendo reparación. Y pregunto, si orar ante un hospital donde mueren personas que están en proceso terminal no banaliza la oración, si orar ante un cementerio no banaliza la oración, si orar ante un desastre natural no banaliza la oración, ¿por qué rezar ante un lugar donde se practica el aborto, que es la muerte de un inocente en el interior del vientre materno, con el agravante de parentesco? Sí sería banalizar la oración. La respuesta no puede ser otra. No hay motivo teológico alguno para esa objeción. Acusar de ideologizar a quienes simplemente rezan revela un problema más profundo. Se teme el testimonio público, molesta la presencia cristiana en esos lugares, incomoda el signo profético de la fe. Rezar no es un discurso político, no es un meeting, no es un acto partidista, es un acto de amor hacia la madre y hacia el hijo. Es una súplica al Dios de la vida, es una intercesión silenciosa. El único mensaje del rosario es Cristo. Y si no anunciamos a Cristo, ¡ay de mí! El único programa del Santo Rosario es la salvación de las almas. El único proyecto del Santo Rosario es que nadie pase por el mundo sin saber que es amado por Dios. Si eso es ideología, entonces el Evangelio entero sería ideología. San Juan Pablo II, en Evangelium Vitae, pidió explícitamente acciones públicas pacíficas de oración y vigilia como testimonio de la dignidad de la vida. Los papas han bendecido expresamente los 40 días por la vida en múltiples países. Miles de obispos en todo el mundo acompañan, apoyan y participan en vigilias de oración hacia ese tipo de clínicas. Y nunca, jamás la Iglesia ha enseñado que rezar en esos lugares sea una banalización de la oración y en este caso una banalización del rezo del Santo Rosario. ¿Significa esto que todos los métodos
de todos los grupos son perfectos. No, pero eso no anula la legitimidad fundamental de la oración en esos lugares. Si un cristiano sabe que en un lugar concreto cada día mueren vidas humanas, ¿cómo no acudir allí a rezar? ¿Cómo no elevar súplicas? ¿Cómo no interceder? Ahora mismo se me viene a la mente un momento en el cual Benedicto XVI viajó a Alemania, a Auschwitz, y él tuvo allí un momento de oración en público, en un lugar donde perdieron la vida muchísima gente. ¿Podemos acusar a Benedicto XVI de ideologizar la oración? En un lugar donde hubo dolor, donde posiblemente hoy aún esas cicatrices duelen. La iglesia siempre ha estado donde la vida está amenazada, en campos de concentración, en barrios de violencia extrema, en casas donde se maltrata al débil, en hospitales donde los enfermos agonizan solos. ¿Por qué habría que ser distinto cuando la vida amenazada es la del no nacido? ¿Acaso el no nacido no merece una oración pronunciada a las puertas de una muy posible muerte? Lo verdaderamente triste no es que haya cristianos rezando públicamente. Lo triste es que haya pastores que temen más el juicio de la prensa, del gobierno de turno, del partido político que sea, y temen más eso que el juicio de Dios. Rezar no es un espectáculo. No lo hacemos para que nos aplaudan, para que nos vean, para que nos hagan una foto. Espectáculo es pedir a los fieles que escondan su fe, que no la hagan pública. Espectáculo es quedar bien ante el mundo antes que acompañar a esa mujer vulnerable y a su hijo que está próximo a la muerte. Espectáculo es renunciar al testimonio para evitar el titular de dicho periódico. La oración, sobre todo el Santo Rosario, no se contamina por rezarse en un lugar donde se destruye la vida, sino que precisamente allí encuentra su mayor sentido. La Virgen no nos pidió rezar solo en el salón de la casa, en la soledad de la parroquia, donde 4 viejitas se reúnen a rezar el Santo Rosario. Nos pidió rezar por la conversión de los pecadores. Y cuando las personas, nuestros hermanos, van a rezar a esos lugares, ¿qué sucede? Están rezando por esa madre que quizás va en contra de su voluntad a ese lugar o incluso va a sabiendas. Rezan por la familia que está apoyando esa muerte y están rezando por esos médicos que en vez de estar velando por la vida, velan por la muerte. Y donde hay un pecado, ¿dónde hay un pecado más dramático que la eliminación de un inocente? Díganme, la oración, Señor Planellas, no se ideologiza por estar a las puertas de una clínica de ese tipo. Se ideologiza cuando se censura para no molestar el pensamiento dominante. Se ideologiza cuando se censura también para no molestar al gobierno de turno. Y yo no puedo aceptar que a los hijos de la luz se les pida esconder la lámpara. El Santo Rosario es una lámpara en este tiempo donde todo es oscuridad, incluso en nuestra iglesia. Incluso oscuridad que nos traen
nuestros propios pastores. Porque si hay un lugar donde el rosario debe sonar, donde la misericordia debe de hacerse presente, donde la iglesia debe de estar de pie, silenciosa, serena, maternal, es precisamente ahí a las puertas donde se decide quién vive y quién muere. Allí, más que en ningún otro sitio, la iglesia, que somos nosotros, debe de rezar. Allí, más que en ningún sitio, María debe de ser invocada. Allí, más que en ningún sitio, el rosario debe de ser arma espiritual y consuelo para la madre. Porque donde está la cruz, allí debe de estar el cristiano. Y en cada aborto hay una cruz y unas consecuencias. Y la iglesia no abandona las cruces. Nunca. Cristo que nos dijo, quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Por eso no estoy de acuerdo para nada por lo que dice este arzobispo, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas. Y repito el nombre para su propia vergüenza. Joan Planellas. Tenemos que decir sí a la vida, no apoyar a la muerte. Decir que rezar el Santo Rosario en las puertas de un abortorio, eso es ideologizar. Me parece mínimamente desafortunada su apreciación. Mínimamente. Pues, hermanos, recemos por todas esas mujeres, por todas esas familias que piensan que acabar con la vida de su hijo en el interior del vientre de la madre, piensan que esa es la solución para sus problemas. Y el problema comienza desde cuando le arrebatas la vida a esa criatura. Eso sí que es un problema, porque arrebatarle la vida a ese niño o a esa niña no va a hacer o no vas a evitar de ser madre. Ya eres madre. Desde el primer instante de esa concepción, ya eres madre. Y arrebatarle la vida a esa criatura no evita que seas madre, sino te convierte en la madre de un niño que ha sido sentenciado a muerte en el vientre de su mamá, en el lugar donde esa criatura incipiente debería de sentirse protegido, en un lugar donde debería de sentirse amado. Pero bajo estas ideologías, en esta cultura de muerte, está mejor visto sacarte a ese hijo y vivir tu vida como quieras, porque piensas que tu proyecto de vida sin un hijo para ti es mejor, es la mejor opción. Yo como padre te digo que no hay mejor proyecto de vida que tu hijo. Te lo digo por experiencia propia. Dios te guarde, Dios te bendiga.